Pasar a Argentina, tenemos a Martín Vivas, ¿qué se me hizo Martín? Se me ha perdido. Bueno, Martín nos viene a hablar sobre Soy Fundador. Martín tiene un currículo muy interesante y una historia bien interesante. Hace un año que venía para Tegucigalpa, para Honduras Digital 2017, pero por unos segundos o minutos que su vacuna no estaba válida para viajar, me llama a la 1 de la mañana de Buenos Aires y me dice, no pude abortar. Así que él tuvo paciencia, esperó un año y aquí está con nosotros. Así que Martín, todo el escenario es tuyo y bienvenido. Hola, buenos días. Difícil hablar después de que Daniel los transformó a todos en emprendedores sociales. Yo vengo a hablarles de cómo sobrevivir siendo emprendedor y cómo hacer negocios. Es como mi peor momento. Pero bueno, primero y sepan disculpar, pero quiero darles contexto, voy a tener que hablar de mí. Y luego les voy a contar un poco el proceso de América Latina en emprendimiento tecnológico, ¿ok? Soy argentino, por eso estoy pidiendo disculpas, porque seguramente ya asocian eso a egocéntrico. Y no, es que de verdad un poco el trabajo cuando yo empecé, quiero entender un poco el auditorio. ¿Quiénes de ustedes son estudiantes? Levanten la mano. Ok. ¿Quiénes se consideran emprendedores? Ok, bien. ¿Quiénes nacieron después de 1995? Trampa. Ok. Bueno, básicamente soy de formación diseñador, pero comencé en internet en el año 95, así que ya tengo muchos años trabajando en internet y he podido sobrevivir todos estos años trabajando en la industria en diferentes posiciones. Un poco lo que me hace estar parado aquí frente a ustedes hoy tiene que ver con ese conocimiento de cómo comenzar creando contenido o haciendo sitios web en los 90, poder haber formado parte del origen de una de las comunidades más importantes de América Latina, que trabajó con emprendedores tecnológicos en diferentes ciudades de América Latina, en 60 ciudades en 16 países, donde nos agrupamos para educarnos y dar el salto y el objetivo fundamental de poner a tu ciudad en el mapa de la tecnología global. A partir de ahí pude trabajar con diferentes marcas reconocidas, tratando de ayudar a que empresas de Silicon Valley llegaran a América Latina y poder crear sus propias comunidades. Y hoy soy director para América Latina de F6S, que es una plataforma por la que la mayoría de los que entraron al programa han aplicado. Nosotros tenemos 2,5 millones de emprendedores tratando de aplicar a más de 8.000 oportunidades, entre las que están aceleradoras, fondos de gobierno, programas de apoyo a emprendedor, inversores ángeles y venture capital. Básicamente eso me da una visión y un panorama que poca gente tiene en el contexto de lo que está sucediendo y ha sucedido en América Latina en cuanto a emprendimiento. Y quiero contarle el proceso y las diferencias. Además, bueno, hice 2 fondos de inversión verticales, 2 de 8 millones de dólares, y hice company builders y aceleradoras. Pude dirigir y correr 7 programas de aceleración en América Latina, algunos regionales, otros locales, y algunos verticales, que tienen que ver con educación y tecnología o travel tech originariamente, pero también he tenido experiencia en cloud computing y en big data como fondos de inversión de incentivo para investigación y desarrollo de productos. Hoy soy Google Expert, además trabajo apoyando al equipo de Google globalmente como experto en estrategia de producto y experto en experiencia de usuario. Eso también me permite trabajar al menos al año con 200 o 300 equipos tratando de ayudar a formular un negocio. Finalmente, más allá de salvar al mundo, esto tiene que ser rentable. Algo que sí se suma a lo que dijo Daniel en la parte social, es que más allá de lograr impacto, ustedes tienen que lograr ser sostenibles. Y acá es donde el propósito social se toca con el negocio.
tratar de que no importa qué es lo que ustedes quieren hacer y que va progresando con el tiempo pueda lograr un impacto real. Bueno, ahora, más allá de la reseña, quisiera contarles cómo arranqué y cuáles fueron mis problemas como emprendedor tecnológico. Fundamentalmente, primero entender que tu solución va a cambiar. El emprendedor tecnológico se enamora y en las primeras etapas se enamora de su solución. Y cuando el inversor le dice, no, te agradezco, paso, es como que vos le estás diciendo al tipo que su hijo es feo. Está convencido de que lo que está haciendo está bien y te lo presenta y es, no, ¿cómo no? Mirá qué bonito, mirá, lo peiné, lo traje acá, lo crié todos estos años, lo eduqué, te lo estoy presentando y es, no. Se ofenden, lo toman personal. Si ustedes quieren ser emprendedores, tienen que acostumbrarse a que lo primero que van a escuchar es no. Y además, si quieren ser innovadores, la innovación desde este lado se percibe así: estar equivocado mucho tiempo hasta que el mercado te da la razón. Entonces, tienen que poder sostener ese espacio de incertidumbre. El que quiera ser emprendedor tiene que poder lidiar con la incertidumbre y tiene que encontrar un modelo en el que el impacto y la solución puedan persistir en el tiempo. ¿Cómo se hace eso? Enamorándote del espacio de problema, no de tu solución. Tu solución va a cambiar, se va a tener que adaptar. Hay otros intentando en el mismo espacio de problema detectar oportunidades de negocio para hacerlo. Y si a tu usuario, a tu cliente, ese espacio de problema, ese problema a resolver, le es altamente relevante, de alguna forma lo está solucionando. Entonces, lo segundo que les diría es, cuando sos emprendedor, construiste algo y decís, no tengo competencia, a nadie se le ocurrió en el mundo, es cuando se abre la trampa y caes a los cocodrilos. O sea, si la solución es acorde y el problema es lo suficientemente relevante, de alguna forma alguien lo está solucionando. Y ahí empieza a abrirse un mundo de posibilidades en cuál es tu competencia indirecta. No solo cuál es tu competencia directa, sino también cómo entender cuál es el contexto. O sea, vienen emprendedores que me dicen, no, yo tengo un grupo en el que siempre nos falta gente para el fútbol, soy argentino, así que todos juegan al fútbol, y es como, bueno, no, con esta aplicación encontrás a los 10 para jugar al fútbol todos los viernes. Y los inversores nos miran y dicen, eso se llama WhatsApp. O sea, yo le mando un mensaje a mis amigos me dicen si sí o si no y nos juntamos para jugar al fútbol. El proceso de comunicación es muy simple. Y tu usuario generalmente está en los lugares que habita. Las redes sociales nos cruzan a todos. El problema de querer crear una nueva red social es muy complejo, porque ya no tenés más espacio en tu teléfono para otra red social. Entonces, los negocios en ese sentido tienen que generar valor tratando de trascender esos espacios. Y ahí uno empieza a formular verdaderas oportunidades de negocio, entendiendo quién es tu cliente, cómo se define, si tu cliente es tu usuario, porque ahí también tenés 3 momentos que encontrás, en el que alguien que tiene un problema, lo definimos, vemos que mucha más gente igual a él tiene el mismo problema, así, wow, hay una oportunidad, buenísimo, hagamos, empecemos a validar si además podemos construir algo viable para él. Prototipamos, diseñamos, vamos y preguntamos, ¿estarías dispuesto a usar mi solución? Buenísimo, dale, hay un problema, es relevante, podemos construir una solución acorde, definimos las características del problema, el cliente lo usaría. Ahora, importante, ¿está dispuesto a pagar por ello? La mayoría te dice no. Y ahí es como, wow, otra vez te están diciendo que tu hijo es muy feo, no feo. Y en ese sentido, tratar de hacer que el negocio sea viable es aún más complejo. Y hasta ese punto, estás tratando de formular en un espacio una oportunidad. ¿Cómo se resuelve eso? ¿O cómo lo he resuelto en estos 20 años de trabajar en Internet?
tratando de entender quién sí está dispuesto a pagar por ello y de qué forma. No logrando recitar una lista de modelos de ingreso, porque acá es lo diferente. El modelo de negocio es un todo. Tu modelo de ingreso es cómo tu cliente está dispuesto y puede pagar por eso. Muchos confunden modelo de negocio con modelo de ingreso. Entonces listan, no, pago con tarjeta de crédito, contra reembolso, pago por uso, suscripción anual. Buenísimo. ¿Y dónde lo querés hacer? No, en un pueblito de frontera, en Argentina, en el norte. Bueno, no tienen tarjeta de crédito. Bueno, la conexión es muy mala. Bueno, no disponen del dinero para pagarlo anticipado por un año. No te conocen, no confían en vos. Bueno, ¿cuál es la mejor forma de pago? Bueno, habla con tu cliente. Y eso es fundamental para ustedes. Tratar de entender para quién están resolviendo qué y de qué modo el cliente u otra persona está dispuesto a pagar por eso. Y ahí modelás un esquema en el que superaste otro obstáculo. ¿Cómo eso puede cerrarse en el primer ciclo de negocio y poder construir algo que para un inversor sea atractivo o para un cliente sea atractivo? Tratando de entender quién es tu usuario, cuál es tu espacio de problema, primero. ¿Dónde están las oportunidades? ¿Qué características deberían tener tu solución? No desde el lado de, si toco esto hace esto, si toco esto hace esto, y mira qué lindo y todas las features que tiene, sino con 3 características fundamentales, muy simples, que te permitan resolver un problema concreto de una manera rápida, ágil y divertida. Y en ese punto, tratar de entender si para ese usuario esas son las características fundamentales del producto y empezar a entender y a iterar, a hacer un ciclo de aprendizaje cada vez más rápido entre tu propuesta de valor, tu solución y tu cliente. ¿Cuáles son esos ciclos que se pueden cerrar en un product market fit? O sea, acercando y ajustando tu producto a un mercado de 2 formas. Primero, tratando de entender en qué canales, en qué contexto, en qué lugar es más fácil comunicarte con ese usuario, y por el otro lado, tratando de establecer una relación con ese usuario de forma que ese usuario sea el que se pone la camiseta de tu empresa y te puede presentar y te puede dar acceso a más usuarios iguales a él. Entonces, en esto, en propuesta de valor, entender al usuario y construir alrededor de él los canales de comunicación y de delivery de tu producto y esa relación que puedas lograr, empezás a entender que tu producto puede encajar en el mercado. De ahí, y sin meterme del otro lado del modelo de negocio, surge esto de tu modelo de ingresos. En ese modelo y en ese entorno, ¿cuáles son las características de tu solución y cuáles son las formas de pago que son viables para ese usuario que te interesa? Les doy un ejemplo. Uno puede tener múltiples usuarios y puede tener múltiples formas de uso, pero trata de modelar un negocio que es como una sábana corta. Cuando te querés tapar la cabeza se te destapan los pies. Entonces, en ese contexto, pensar en usuarios y pensar en clientes es el límite de su solución. ¿Cuáles características tienen que tener? No sé, Skype, por ejemplo, es una solución viable para mi hija, que es adolescente, y para mi abuelo de 91 años. Ahora, las funcionalidades detrás de la plataforma son muy diferentes. Para mi abuelo es tocar un botón en su Smart TV y poder hablar con mi hermano que vive lejos. Para mi hija es un montón de soluciones de llamadas con sus amigas, tiempo de estudio, interacción con documentos, totalmente diferente. Ahora, lo que nosotros tenemos que lograr como creadores de ese tipo de soluciones es que las características que son importantes para uno no sean el obstáculo para tener al segundo cliente feliz. Entonces ahí hay un todo. Ahora, dejo de hablarles un poquito de su negocio o de su enfoque en cuanto a construir soluciones como emprendedor y me meto en los otros problemas. Porque
hay cosas raras por acá. Porque quiero aprovechar el tiempo también para contarles un poco cuál es el proceso. Lo siguiente que hace el emprendedor, una vez que tiene más o menos en claro el negocio y ha modelado un prototipo y tiene un producto mínimo viable que le permite empezar a validar y a tener esa interacción como una herramienta de aprendizaje, de construir un producto en torno a ese usuario cliente, lo primero que hace es, bueno, inversión. Ahora, $1 millón, viene solo, desde acá. No sucede. ¿Por qué no sucede? Porque el emprendedor toma el rol millennial total de decir, soy emprendedor, quiero ser emprendedor, mi vocación es ser emprendedor, tu vocación inversor es regalarme plata. Listo, $1 millón. ¿Qué vas a hacer con el $1 millón? No sé, pero cuando tengo $1 millón en el banco puedo pensar más claro. Mentira, todo eso, pero pónganselo en la cabeza, todo eso es mentira, irreal, no sucede. ¿Qué tiene que hacer un emprendedor? Empezar a entender cuál es el rol del inversor y por qué para él, para ese inversor y no para otro, este puede ser un negocio viable. Cuenten oportunidades de negocio. No vayan a pedir plata a ningún lado. Traten de entender y poder elegir ustedes, en su posición como emprendedores, el inversor. Y el inversor no se decide por el dinero, se decide por su red de contactos. El inversor tiene dos cosas que cuidar, y ninguna es el dinero. Primero es el tiempo, y después es su portafolio. Lo escaso para el inversor es el tiempo. Un fondo de inversión tradicional dura entre 7 y 10 años. Eso te permite tener una primera etapa de exploración, donde buscas oportunidades en una región, entrevistas a la mayor cantidad de emprendedores posibles, los detectás, ves cuáles están listos para recibir inversión ahora y empezás a seguir al resto de los que son interesantes. Ahora, por la mitad la lista descarta a un montón de gente. Entonces, su trabajo, si no fueron aceptados en la primera etapa, es volverse relevantes. Y en América Latina los fondos son escasos, entonces mantengan a sus inversores actualizados, incluso cuando no son sus inversores. Traten de tener una conversación con ellos. Si quieren entrar a una aceleradora es igual. Las aceleradoras, nosotros vemos 8.000 programas. Yo tengo en Latinoamérica 220 programas que reviso continuamente porque apoyo a los líderes de los programas de aceleración. Y les puedo decir que en el mundo, el 70% de la gente que ingresa a una aceleradora es porque ya conoce a alguien. Y porque el equipo está convencido de que puede apostar en ese emprendedor, no tanto en el proyecto tiene que cerrar. Pero además, conoce al equipo, invierte en los equipos. Y está convencido de que esos emprendedores, no sé si ahora, pero a futuro, van a tener algo interesante. Entonces, su trabajo es entender al inversor, ponerse en la piel del inversor, ver en qué invirtió previamente, tratar de entender, si quieren aplicar a una aceleradora, quiénes son sus mentores, en qué han trabajado, tratar de reunirse y conversar con la gente que tienen a la mano que ya participó en este tipo de programas o que ya recibió inversión de ese fondo. Por el otro lado, eventos como este son fundamentales también. Lo que nos sucede generalmente es que ustedes pueden tener al lado a alguien que no conocen, que quizás en 2 años es su co-founder. Porque más allá del dinero, el producto más escaso en América Latina no es el talento. Sí, el talento en América Latina es relevante, no me malentiendan, pero lo que falta es densidad de talento. Y falta educación en el nivel emprendedor. Entonces, uno puede encontrar en un evento como este alguien sentado a su lado que con el tiempo se transforma en su cofundador, en su otra mitad. Y esto, se lo juro, no es amor, es necesidad. ¿Sí? O sea, ustedes necesitan vincularse con otros emprendedores, más que nada para resolver situaciones
y poder sortear problemáticas. La experiencia del otro en emprendimiento sirve muchísimo, muchísimo. No digo que es palabra santa, pero sí les permite tener un mapa o construir un mapa en el que ustedes puedan navegar el ser emprendedores desde otro lugar. La referencia, la validación, ¿sí? El entender dónde están los problemas y cómo sortearlos, el poder construir un modelo de negocio completo, integral, el enamorarse de un espacio de problema y no de su propia solución. Todo eso es un aprendizaje que ustedes van a ir llevando en el proceso. Luego hay otra especie de interacciones en cuanto a determinados espacios para evolucionar como emprendedor, que ya tienen que ver con la calidad de tu producto. Cómo uno logra vincularse en América Latina y tratar de entender que la experiencia en América Latina no es la misma para todo el mundo. Crear un producto de escala global. Acá, un inversor de Silicon Valley hace casi 10 años me dijo: el problema de América Latina es que es una región separada por un mismo idioma. O sea, todos creemos que hablamos lo mismo. Todos creemos que hablar español nos resuelve un montón de situaciones, y no. El problema es que hablamos diferente, el problema es que nos cuesta comunicarnos entre nosotros y que tenemos culturas que no se terminan de unificar. Ahora, ¿eso es bueno o es malo? Ninguna de las dos cosas. Lo que ustedes tienen que entender es que cuando construyen un producto pensando en Latinoamérica como región, incluso acá un tip que a mí me multiplicó el negocio es: piensen en los que hablan en español en todo el mundo, que son más de los que están en América Latina. Por el otro lado, piensen en que esos procesos de comunicación tienen detrás limitaciones culturales. Por ejemplo, reunión de equipo de Latinoamérica. Hay que facilitar con el equipo de Google una reunión donde estamos trabajando con 40 startups. Buenísimo, listo. Un proceso. Yo hago ese proceso con finlandeses y noruegos. Y los tipos se ponen de acuerdo. Nadie se opone a la idea de otro. Alguien dice una idea y automáticamente otro dice: eso también podría ser así. Entonces, una idea arriba y otra idea. ¡Ah, qué bueno! Y bueno, ahora pensemos un contexto en el que hay gravedad cero y las vacas vuelan. Bueno, entonces, y eso podría ser así. Y ahora las pintamos de azul. Bueno, entonces llegamos a una conclusión en el que en el brainstorming todos aportan algo y ninguna idea es estúpida. Y entonces en ese contexto, de repente, y por arte de magia, no es arte de magia, pero digo, se percibe así desde el latinoamericano, 3 características fundamentales de la solución quedan y todo lo demás cae. Y todos dicen: eso es lo que tenemos que construir. 3 features, buenísimo. Acá hay un negocio, sorprendente, gracias, buenísimo. Quedan 10 minutos de la reunión y hablamos de la vida. Perfecto, buenísimo. Latinoamérica, 50 minutos hablando de la vida, de cómo está tu familia, bueno, el clima, las cosas. 10 minutos para definir la reunión. Alguien levanta la mano y dice una idea, el otro dice: esa idea es estúpida, no, mi idea es mejor. Y cuenta otra idea que invalida la de la anterior, totalmente. Entonces, el tercero iba a decir algo, pero se siente demasiado tonto y dice: mejor no lo digo, me quedo acá. Bueno, quedan 3 minutos. Alguien lo tiene que resolver. Y alguien dice: Martín es bueno para hacer esto. Me condenó. Me quedo hasta las 3 de la mañana tratando de construir lo que a mí me parece que habría que hacer. Y el resto del equipo al otro día dice: no, esto no era, nada que ver. No entendiste nada, no entendiste nada. Bueno, eso es lo que hay que romper. En emprendimiento, además de eso, entender que las ideas del otro valen y que el aporte del otro nos ayuda. Acá, herramienta concreta para todos los emprendedores. Regla de matriz de 2×2. 2 cosas que me preocupan de lo que dijiste y 2 cosas que me parecen geniales. Entonces, la crítica construye. Y desde ese punto, desde no concentrarte en lo negativo, sino tratando de entender dónde están las limitaciones de tu idea,
¿Y dónde están las cosas geniales de tu idea? Las ideas son de todos. Y ahí nos comprometemos a construir cosas mejores. Y por el otro lado, algo que sucede en Latinoamérica es, este ya fracasó. El tipo hizo una cosa, buenísimo, más o menos. Todo lo que te está diciendo, se fundió acá. Vas con una marca de alquitrán en la frente, con una L que dice loser. Y es como, bueno, pero... ¿y entonces? Permítanse equivocarse. No es bueno fracasar, te sentís como el culo. El que fracasa se siente mal. Estas fiestas enormes de América Latina en la que todos festejan que fracasan y aplauden y vamos, fracasemos otra vez juntos. Mentira. No está bueno fracasar. Pero si no te permitís fracasar, o no entendés que tenés que abrazar esa posibilidad, nunca te vas a arriesgar lo suficiente. Es como decirle a la chica que te gusta que de verdad estás enamorado de ella. No sabés qué te van a decir del otro lado. Por ahí se da vuelta y sigue caminando, por ahí te da un cachetazo, por ahí nunca más podés hablar con ella, y por ahí ella también te amaba. Pero en ese punto, ese riesgo es emprender. Es fundamental. Ese proceso, ese momento en el que estás dando el salto al vacío y es un salto de fe, eso es emprender. Entonces, permítanse equivocarse. Permítanse decir cosas incorrectas. Permitan que el otro pueda colaborar con ustedes desde un lugar desinteresado. Porque otro problema de América Latina, este me va a robar la idea. ¿Qué le voy a contar? No le cuento todo, este me va a robar la idea. La idea, mi idea, es mi niño. Yo crié esta idea, se me ocurrió solo a mí y es genial. Y claro, bueno, típica. De hecho, esto, caso real. Yo iba a hacer Facebook, pero me encontré en un foro con Mark y le conté mi red social, mi idea. Y bueno, Mark, millones. Lo que pasa es que siempre que me lo cruzo nunca me agradece. Posta, esto lo que les estoy contando es una historia real. Y nosotros tratando de decirle al chico, no. La idea no fue el tema, la idea fue el principio. La diferencia entre Mark y vos es la ejecución. Mark es un obsesivo de la ejecución. Y es un tipo que siempre, incluso con el riesgo de no encajar en su contexto, dijo, yo soy el indicado para hacer. Nadie sabe más de mi negocio que yo. Y siempre pudo construir ese camino diciendo, yo soy el indicado para hacerlo. Nadie sabe más de mi negocio que yo. Ahora, ahí lo saco a todos los estudiantes de ese rol. Cuando eras chico vos ibas y hacías algo y le decías a tu mamá, mira mamá lo que hice. Y tu mamá te decía, qué lindo mi amor, y te acariciaba la cabeza. Cuando fueron al primario le decían al maestro, maestro, ¿esto está bien? Sí, querido. Buenísimo, esto está bien. En el secundario, profesora, ¿esto está bien? Y sí, querido. Buenísimo, gracias. En la universidad, profesor, ¿esto está bien? Sí, buenísimo. Bueno, son profesionales, se recibieron, quieren ser emprendedores. Ustedes tienen que saber qué está bien. Nadie tiene que saber más de tu negocio que vos. Sí te pueden ayudar con diferentes visiones que son transversales a tu negocio, pero tu negocio es atar un montón de líneas de conocimiento en una solución, en un espacio de problema puntual. Y nadie debería saber más de tu negocio que vos. Bueno, les agradezco. Hasta acá, no sé si tienen preguntas o cómo estamos con el tiempo, pero básicamente quería dejarles estos aprendizajes. Estoy disponible para ustedes en lo que necesiten, tanto para elegir aceleradoras, ver oportunidades o ver modelos de negocio. Y bueno, después también daremos feedback a los equipos que están trabajando. Gracias. Buen día. Martín, gracias. Te esperaste un año para estar aquí, te agradezco mucho. Anoche le pregunté si me había traído vino, me dijo no, si quieres tomarlo tienes que ir a Buenos Aires. Entonces vamos a tener que ir a Buenos Aires a los jefes. Vamos a estar en Buenos Aires. Ok, gracias Martín. Bueno jóvenes, vamos a entrar a los pitch.